composición de movimiento de dos dimensiones, un MRU en el eje horizontal y un MRUA en el eje vertical. En este video les vamos a mostrar el concepto y la representación de dicho movimiento, sus ecuaciones, la altura que pueda alcanzar un objeto, el tiempo que esté en el aire, el ángulo de trayectoria y el alcance que este pueda tener. Aparte de esto encontrarán un experimento en el cual podrán visualizar dicho movimiento. El movimiento parabólico, como ya bien lo habíamos mencionado, consiste en lanzar un objeto con una velocidad que forma un ángulo alfa con la horizontal. Este resulta de la composición de un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado hacia arriba o hacia abajo. Este movimiento es el propio de los proyectiles. En el eje X se desplaza con una velocidad constante, es decir, Vox de MRU, y en el eje Y tiene una aceleración constante que es provocada por la gravedad, con un MRU. La manera en la que se caracteriza este movimiento es porque en el punto más alto la velocidad siempre será la del cuerpo en Vox, solo la velocidad en X, es decir, no hay velocidad en Y, hasta el punto más alto. Luego de este sí se forman las dos componentes, la velocidad en X, la velocidad en Y y su ángulo de caída. Las ecuaciones. Las ecuaciones que utilizamos para el movimiento parabólico son: en el eje X utilizamos la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme. En el eje Y utilizamos la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Dado a lo que vimos anteriormente, la velocidad forma ángulo con la horizontal. Los componentes de X y Y se calculan mediante las relaciones trigonométricas más habituales. Según Pitágoras, obtenemos que la velocidad se puede descomponer en dos vectores que tengan la dirección de los ejes cartesianos. Los módulos de ambos vectores pueden colocarse a partir del ángulo del vector con la horizontal. Finalmente, obteniendo en cuenta lo anterior, podemos ordenar las fórmulas que necesitamos para calcular el movimiento de la siguiente forma. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Díaz y yo les voy a exponer las ecuaciones de posición y trayectoria del movimiento parabólico. Bueno, la ecuación de posición se fundamenta en saber el lugar en cada instante de tiempo que se encuentra el objeto. En el caso de dos dimensiones, podemos utilizar la siguiente expresión genérica, como aquí ven, R igual a X de T del componente de I y Y de T el componente de J. A partir de esta ecuación se puede obtener la posición del movimiento parabólico, sustituyendo los ejes horizontales y los ejes verticales, consiguiendo la siguiente ecuación, que sería siendo R igual a X sub 0 más B sub 0 de X por T en el componente de I y H más B sub 0 de Y por T de G por T cuadrado entre 2. Luego, partiendo otra vez de la siguiente ecuación y sustituyendo todas las ecuaciones para simplificar la T, podemos obtener la siguiente ecuación para conseguir la trayectoria, que sigue siendo Y igual a H más B sub 0 de Y por X entre B sub 0 de X menos G de entre 2 por X por B sub 0 de X al cuadrado. Simplificando la ecuación para ponerla de modo más sencillo, se obtiene que Y es igual a H más K de I por X menos K de 2 por X al cuadrado, siendo K de 1 B sub 0 de Y entre Bx y K2 G entre 2 por B sub 0 de X al cuadrado. Esto es todo, muchas gracias. Por otro lado, tenemos que tener varios conceptos de estos movimientos claves, como lo puede ser altura máxima, que este se halla al llegar la velocidad en el eje Y igual a 0. A partir de la ecuación de velocidad, igualando la velocidad en el eje Y a 0, se va a hallar el tiempo que este se tarda en llegar a dicho punto. Y con la ecuación de posición, encontraremos la distancia que este hizo en ese tiempo. Tenemos el tiempo de vuelo, que es aquel que tarda el móvil en llegar al punto del suelo. Alcance, que es la distancia máxima horizontal desde el punto de inicio hasta el punto donde el cuerpo choca con el suelo. Y ángulo de trayectoria, que coincide con el ángulo formado entre la velocidad y la horizontal, por lo cual tenemos que hallar las componentes de la velocidad en X y en Y para después ser sustituidas en una identidad trigonométrica como la de tangente de alfa igual al cateto opuesto entre el adyacente, en la cual el cateto opuesto hace el papel de velocidad en Y y el cateto adyacente en la velocidad en X, por lo cual después despejamos alfa para hallar este ángulo.
Como primera parte de nuestro experimento casero, vamos a hacer una catapulta, la cual nos va a facilitar el lanzamiento de un objeto y así de esta forma demostrar el movimiento parabólico. Esta catapulta fue hecha con materiales básicos como lo son la hoja de papel, tijeras, reglas, ligas, silicón caliente, lápiz y un cartón donde estaremos pegando la estructura para que ésta sea más consistente. Bien, en la segunda parte lanzamos el objetivo con un cierto ángulo y cada una X distancia en un tiempo determinado.